de la redención total, ¿sí? Hablamos que nosotros no vamos a heredar con este cuerpo el reino celestial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y que estamos batallando con este cuerpo, peleando con este cuerpo, ¿sí? Pero hay muchos, el problema es que hay muchos que están peleando con sus propias fuerzas. Y aquí nos está hablando la palabra de Dios de que vamos a seguir teniendo tribulaciones, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir teniendo pruebas, pero el hermano Pablo nos habla de algo de sabiduría, ¿verdad? Y nos habla de conocimiento, pero también nos habla de algo más importante, del Espíritu de Dios, ¿sí? Del Espíritu de Dios. Hace rato al final oíamos una alabanza que si no la discernimos, podemos decir, Espíritu, te quiero conocer, pero pues si yo ya lo tengo, sí, ya lo tengo, pero muchas veces no lo conocemos. Tan no lo conocemos que nos habla el enemigo y le creemos, ¿sí? Nos habla el enemigo y dice, eso que vas a hacer está bien, y ahí vamos. Y le hacemos caso al enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento total del Espíritu Santo de Dios. Claro que no vamos a lograr tener el Espíritu Santo en su totalidad de entenderlo, hasta que seamos revestidos. Pero entre más tengamos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, y el Espíritu Santo nos vaya revelando, vamos a poder discernir lo bueno y lo malo, ¿sí? Bien, vamos a empezar con nuestro estudio, hermanos. Esta fue una pequeña introducción. En el estudio que vamos a tener, vamos a iniciar con el con el versículo 15 y 16, los versículos 15 y 16 de Efesios, capítulo 1. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y para escuchar estos versículos nos vamos a ir como referencia a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ver de qué se trata estos dos versículos. Ustedes me dicen con un amén. Capítulo 13, versículo 1. Bien, dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. Y ahora permanecen, nos vamos hasta el versículo 13. Amén. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Bien, hermanos. Si vemos el versículo 15 y 16 de Efesios, dice, por esta causa también yo, habiendo oído, ¿sí? Hay dos tipos de comentarios que oímos, los buenos, los malos, los de bendición, los de maldición, ¿sí? Escuchamos los comentarios de los amigos y los comentarios de los enemigos, los comentarios de los hijos de Dios y los comentarios de los hijos del diablo, ¿sí? Escuchamos los comentarios verdaderos y los comentarios falsos, los comentarios con lisonja y los comentarios con exhortación, ¿sí? Hemos escuchado siempre dos tipos de comentarios, siempre estamos escuchando dos tipos de comentarios. Y en el caso de Pablo dice, habiendo oído. ¿Qué tipo de comentario escuchó el hermano Pablo? ¿De qué habló el hermano Pablo? ¿De qué tipo de comentarios escuchó? Dice, de la fe en el Señor Jesús, ¿sí? O sea, de la fe en Cristo y el amor ¿a quién? A los que les conviene. A todos los santos. Dice, he escuchado de ustedes, he oído de ustedes
amor a los santos, del amor a Dios, de la fe, de la confianza. O sea, había escuchado puras cosas que buenas, puras cosas buenas de la iglesia de Asia, de las iglesias de Asia y en específico de Efesios, de la iglesia de Éfeso. Sí, ¿en dónde escuchó Pablo lo contrario? En Corinto. En Corinto escuchaba que había contiendas, que unos decían que eran de Pablo, otros de Silas, otros de Cefas, y ya se estaban peleando todos. Había un problemón incluso en la cena del Señor. Todo había problemas, para todo había problemas. Siempre estaban discutiendo si podían usar faldas, si podían usar vestido, si se dejaban el cabello largo, si usaban velo, había contiendas. Pero aquí les dice, habiendo oído de la fe en Cristo y el amor hacia todos los santos. A Pablo ya le habían entregado un informe completo de esa fe, de ese amor, de todo lo que estaba viviendo y trabajando la iglesia de Éfeso. Era una enseñanza, ¿cómo se puede decir? Una noticia que le dieron a Pablo acerca de que estaban siendo verdaderos hijos de Dios. Verdaderos hijos de Dios. Y por eso es que Pablo después les dice, y no ceso, no me canso, no me agoto de darle gracias a Dios y de orar por ustedes. ¿Sí? O sea, cuando uno encuentra y escucha de tal iglesia, de tal congregación, que están siendo unos hermanos fieles, que están siendo unos hermanos que aman a los hermanos, que no hay iras, contiendas, división, de verdad uno se goza, uno le da gracias a Dios, uno dice, Señor, gracias porque están tomando verdaderamente como debe de ser la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque están aprendiendo, están conociendo, se están llenando de amor para Cristo, llenando de amor para los hermanos, y qué bueno, ¿sí? Y qué hermoso sería, ¿verdad?, que llegara alguien aquí y que se fuera, no sé, a Aguascalientes, y llegara allá y que dijera, ¿saben qué, hermanos? La iglesia de Betel ama al Señor. La iglesia de Betel canta, alaba, glorifica al Señor. Y aparte, se aman entre hermanos. No hay chismes, no hay contiendas, no hay discusiones. Todos se ven tan unidos. Y que luego venga otro hermano y diga lo mismo, y diga lo mismo. ¿Ustedes creen que no van a orar y van a desear ser como Betel también? Porque somos testimonio, debemos de ser testimonio. Pero no, de pronto llega un hermano y se va. No, deberías de ver en Betel. Entre todos se están comiendo. Se comen al pastor, se comen a la esposa del pastor, se comen al hermano, a la hermana, a los nuevos, a los viejos. Entre todos se están destrozando. Qué triste sería que oraran por nosotros para que nos convirtiéramos a Cristo, en lugar de que oraran dando gracias por todo. Y aquí es donde dice el hermano Pablo, dice, no ceso de darle gracias a Dios, no ceso de orar por ustedes. ¿Sí dice así, verdad? Sí. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo de memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Sí? Siempre orando por la iglesia de Éfeso, siempre orando porque daban buen testimonio, porque ya siempre se hablaba de ellos para bien. Habiendo oído, dice Pablo. Hay muchos, y aquí también oramos, ¿sí? Oramos por los enfermos, oramos por los inconversos, oramos por las familias, por nuestros hijos, oramos por mucho, ¿sí? Pero muy pocas iglesias, y yo no voy a hablar de Betel, porque en Betel sí lo hacemos, pero hay muy pocas iglesias que oran por los hermanos que están firmes. Muy pocos dan gracias por los hermanos que están predicando la sana doctrina, por los hermanos que están firmes en la palabra, por los
los hermanos que están dando testimonio, por los hermanos que caminan conforme a la voluntad de Dios. Muy pocas iglesias hacen eso. Se la pasan nada más que pidiendo, 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 pidiendo. Señor, dame, Señor, te necesito, Señor, quiero, Señor, esto, Señor, aquello. Oigan, hermanos, ¿por qué quieren que oremos? ¿Por los enfermos? ¿Por los atribulados? ¿Por mi hija? ¿Por mi hijo? ¿Por mi esposo? Está bien, debemos de orar también por eso, pero como que hacemos a un lado. Los que ya están firmes, pues ya están firmes, ya para qué oramos por ellos. Pero aquí nos está mostrando Pablo que dice, no ceso de dar gracias. Y me acuerdo de ustedes, ¿en qué? En mis oraciones, ¿sí? O sea, él se estaba haciendo un recuento de todos aquellos hermanos que estaban firmes. Y dice, habiendo oído, oyendo cosas buenas. Yo te pregunto a ti, ¿qué están oyendo de ti las demás personas? Éfeso, ¿se oían cosas buenas? ¿De algunos de ustedes? Probablemente también, ¿sí? ¿De qué se oye de ti? ¿De qué hablan de ti? ¿Murmuran o alaban a Dios por tu testimonio? Habiendo oído de ti, de tu fe, de tu amor, de tu constancia, y por todo eso dice, no ceso de orar y dar gracias. Espero, hermanos, que cuando estén hablando de ti, sea para testimonio. Que no digan, ah, sí, ¿quién? El que se dice cristiano, el cristino, el que habla muy bonito, pero ¿cómo actúa? O el que digan, de verdad, ese hermano da testimonio. Ese hermano verdaderamente se ve que ama al Señor y que ama a sus hermanos. Todos debemos de orar por ellos. Y mientras sepamos del bienestar de los hermanos cristianos, debemos y tenemos que orar por ellos. Hasta los verdaderos creyentes necesitamos de sus oraciones, ¿sí o no, hermanos? Sí. Todos necesitamos de todos. Había un pastor, un hermano que decía, si yo estoy construyendo un edificio y pongo un ladrillo, y luego sobre el ladrillo otro ladrillo, y otro ladrillo, y otro ladrillo, ¿cuál es el ladrillo que está sosteniendo al ladrillo de arriba? Pero ya no va a sostener a nadie, sí, al que sigue arriba. Y esto es interminable, hermanos, con nosotros. Todos somos piedras vivas y todos tenemos que sostenernos unos a otros. Esta es una construcción que el que nos sostiene primeramente, ¿quién es? Cristo, ¿sí? Es el fundamento. Y de ahí vamos piedras vivas, una tras otra, sosteniéndonos unos a otros. Hace unos días se compartía acerca de, a ver si se acuerdan, yo sí me acuerdo. ¿Quién era el que no podía levantar las manos y se cansaba? Moisés, ¿verdad? ¿Y quién le levantaba la mano? ¿Sí? ¿Aarón y quién? Josué. Ya se nos olvidó, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Era lo mismo que las piedras, ¿sí? Uno sostenía al otro. ¿Porque Moisés era malo? ¿Porque tenía mal testimonio? No, porque tenían que estar unidos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo de verdad he oído de ustedes que se aman, que aman al Señor Jesucristo, que oran unos por otros, que se sostienen unos a otros, que son un edificio en el cual nadie dice, ah, el ladrillo de abajo es el que lleva todo el peso. No, todos servimos para mí, para sostener la obra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿tenemos necesidad de oración todos? ¿O quién puede decir que no? ¿Quién puede decir, no, yo no necesito que oren por mí, yo oro solito, yo me las puedo todas? Si discutiéramos menos y oráramos más unos por otros, diariamente veríamos más y más cuál es la esperanza de nuestra vocación y las riquezas de la gloria divina de nuestra herencia.
Hace rato leímos en Primera de Corintios que si no tenemos ¿qué? Amor, nada somos. ¿Sí? Nada somos. ¿Y cómo se demuestra el amor? A través de la unión entre los mismos hermanos. Si no tenemos unión entre los hermanos, si no nos amamos entre los que nos vemos y nos tocamos, no podemos decir que amamos a Dios. ¿Sí? Tenemos que amarnos, tenemos que conocernos, tenemos que saber qué es lo que nos duele para poder apoyarnos. Y si no nos duele nada, también vamos a orar por aquellos que no les duele nada, para que el Señor los siga afirmando, les siga dando sabiduría y conocimiento del Señor. Porque dice que sin amor, nada somos. Nada somos. Bien, hermanos, vamos a continuar con el versículo 17 y 19 de Efesios. 17 y 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación? ¿Sí estoy bien? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Bien, yo quiero hacer énfasis en dos palabras, hermanos. En el versículo 18, más o menos como a la mitad, nos habla de qué y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Y luego ya en el 19 al principio dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Dos palabras, riquezas y grandeza. Riquezas y grandeza. ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? Yo les voy a dar una pequeña predicación de eso, así, de 5 minutos, no de menos. Dice así: compañeros, estos versículos nos dicen que nuestra esperanza es que un día seremos ricos, que seremos millonarios, y que no tengamos miedo, que no nos preocupemos. Si hoy tenemos deudas o estamos en bancarrota, porque la supereminente grandeza de su poder les dará una gran herencia a sus santos, a los que creen, porque a los que creen todo les será posible. Quiero que lean conmigo estos dos versículos y se apoderen de esta promesa para que sean cumplidas en cada uno de los que creen y que son los santos del Señor con minúscula. Digan después de mí: riqueza y grandeza son para mí. Qué bonito se oyó, ¿verdad? Para aquellos que no escudriñan las Escrituras, se levantan y gritan: ¡amén! Sí, Señor, porque somos ricos y tenemos una herencia y hay grandeza para nosotros, porque nuestra boca tiene poder. ¿Y se la creen? Y se avientan una hora completa y salen bien motivados. Bien motivados. Dicen: ahora sí, las deudas no nos van a hacer nada. ¿Será eso lo que dice la palabra de Dios? No, ¿verdad? Pero como cuando alguien se dice cristiano y su padre aún es el diablo, ya que sus frutos son podridos y su interpretación de las Escrituras son torcidas, al escuchar sabiduría y revelación, la pasan por alto. ¿Sí? Porque sabiduría y revelación dice al principio de los versículos, la pasan por alto y se enfocan ¿en qué? En lo que les conviene. Y dicen: riqueza, aquí estuvo, de aquí soy. Hubo una persona, Marcos Witt, que dijo que Jesucristo nuestro Señor no predicó más del infierno y del arrepentimiento, que predicó más de las riquezas. Eso dice él. Yo he leído los 4 evangelios y la verdad no lo encuentro. No lo encuentro. Quizá encuentro algo de riqueza, algo de grandeza, pero no como ellos lo dicen. ¿Sí? O sea, habla que difícilmente un rico heredará el reino de los cielos. A otro le dijo: vende todo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a escudriñar, a aprender a discernir. Pero como muchos, y hablo de muchos, no tienen la sabiduría y el conocimiento de Dios, se comen cualquier basura. ¿Sí? Muchos dicen: esto no me gusta.
¿A quién le gustan las verduras? A mí. Gloria a Dios. ¿Sí? O sea, ¿cuántos somos los que nos gustan las verduras? Muy pocos. Pero ¿qué tal las fritangas? Ah, bien ricas, ¿verdad? Así que hasta escurra la grasita. Que le muerdes y ay, hasta brinca la grasa. Y nos gusta, de verdad. Quizá muchos ya por sus enfermedades ya no. Pero antes, ¿qué tal? ¿Sí? Antes de los 50, yo lo digo de los 50 porque ya tengo 56, antes de los 50 no nos interesaba lo que nos comiéramos. Pero después de los 50, no, la grasa me hace daño. No, la leche deslactosada. No, esto y aquello. Pero antes nos comíamos todo. Así pasa con los que no tienen la sabiduría y el conocimiento. Se comen todo. Espero, hermanos, que ya estemos creciendo, que ya tengamos más de 50 años espirituales. Más de 50 años espirituales donde comamos lo que sabemos que nos nutre. Donde comamos lo que sabemos que nos hace bien. Hay muchos que nos dicen, es que tienes que comer linaza, no me gusta la linaza. Es que tienes que comer calcio, no me gusta el calcio. Es que tienes que comer verduras, no me gustan las verduras. Y aquí en lo espiritual te dicen, es que te tienes que comer todo el cordero. No quiero todo el cordero. Nada más lo que me gusta. La carnita, lo sabroso. No quiero los riñones, no quiero los ojitos, no quiero los sesos, no quiero nada de eso, porque bácala. El cordero se tiene que comer completo. Amén. ¿Sí? Y esta predicación, bueno, este pequeño mensaje lo hice porque dije, bueno, pues vamos a platicarlo. ¿Sí? Que qué fácil es sacar de contexto algo. Es facilísimo, hermanos. Y si yo lo llevo esto a cualquier congregación, se lo comen, hermanos. Y hasta dicen amén. Y dicen gloria a Dios. Y dicen, sí es cierto, pastor, usted tiene poder en la lengua. De verdad. Y no me digan que no. Los que ya conocieron ese tipo de congregaciones. Oye, este poder, este pastor de veras habla con poder. Y vamos a apropiarnos de que vamos a ser ricos. Vamos a ser millonarios. Bien, hermanos. Vamos a dejar aquellos un ratito. Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Por qué sucede esto con el pueblo de Dios? Vamos a hacer a un lado a los no cristianos. Vamos a hacer a un lado a los que no tienen revelación. ¿Por qué los que se dicen hijos de Dios les sucede lo que pasa ahorita? De decir, gloria a Dios, cuando es una predicación fuera de contexto. Dice así, capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Si quieren, no digan amén, ni levanten la mano. Piénsenlo nada más. ¿Quién de ustedes se considera un verdadero hijo de Dios? No me lo contesten. ¿Quién de ustedes se considera un verdadero hijo de Dios que dice, yo me voy a ir al cielo, yo me voy con el Señor cuando venga, yo sí soy hijo de Dios? Y entonces, ahora te hago la pregunta a ti, al que dijiste yo, amén, dentro de tu cabecita. Tú dijiste, amén, 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 sí, yo me voy con el Señor. ¿Por qué no entiendes? Dice así, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Quién de ustedes ha visto a ese tipo de animales, al buey y al asno? Yo en el pueblo de mi papá tenían unos burritos y los sacaban a pasear. Esos burritos se podía uno montar en ellos, pero a la hora en que
ocultarse el sol, ¿qué creen que hacían los burritos? Se iban a su pesebre. Aunque estuvieran donde estuvieran, y aunque te fueras en el burro, ibas caminando, llegaba la hora, el burro no le hacía caso a nadie, aunque le dieras de varazos. Agarraba y corría, hasta llegar a su pesebre y ya era la hora de dormir. Mejor los burros. Como dice Kai Luna, hola, ¿cómo dice? ¿Okay? Yuhu, ¿eh? Mejor los burros entienden y llegan al pesebre de su Señor que muchos cristianos. Acuérdense que yo no le estoy hablando a todos, nada más al que le toque. Si a alguien le di una pedrada, de verdad no es cosa mía, es cosa de Dios. Hermanos, Dios nos ha criado, Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado todo, las riquezas de su poder, las riquezas de su Espíritu Santo. Somos su herencia, ya nos dejó sellados con el Espíritu Santo, ya estamos apartados y muchas veces seguimos siendo necios. ¿Por qué? Ahora entienden por qué dice la alabanza, Espíritu, te quiero conocer. Porque si no conocemos bien el Espíritu Santo de Dios, a cualquier monigote nos brincamos. Nos vamos, le oímos, escuchamos las palabras dulces del enemigo y lo seguimos. Sí, se me hace que esto es bueno. Se me hace que esto no es tan malo. Y dejamos que nos atraiga el enemigo. Por eso es que necesitamos, hermanos, sabiduría y revelación. Así se llama la prédica del día de hoy. No necesitamos la grandeza de la que hablan aquellos, ni necesitamos las riquezas literales, ni del poder que hay en nuestras bocas para que lo que se diga se cumpla. El mundo cristiano, el mundo cristiano, sin comillas, el mundo cristiano está inundado de radios cristianas, de televisoras cristianas, de programas cristianos, de YouTube cristiano, de alabanzas cristianas, y el que no tiene el discernimiento, el que no tiene la sabiduría, se come todo. Se come todo. Ay, es que Enlace es un canal cristiano. Ahí están oyendo Enlace. Y al rato ya vienen aquí y dicen, acto y desato. Y la sangre de Cristo. Oye, hermana, se me hace que usted está enferma. No lo reciba. No lo reciba, pero está enferma. Sí. De verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque se han saturado de toda esa basura espiritual. Eso sí es entre comillas. Porque sí es basura espiritual, pero no que venga de Dios. Pero como están oyendo, pues nada más oigo, pues ¿para qué? Para que no esté tan en silencio mi casa. O pongo la radio cristiana, pero no hay discernimiento. Escuchan y escuchan. Van a decir, oiga pastor, ¿a poco usted no escucha eso? Sí. Sí escucho Enlace, sí escucho radios cristianas, por eso lo hablo. Por eso lo digo. ¿Sí? Porque lo escucho, pero está el discernimiento, luego, a ver, espérate, a ver, ¿qué dijo? Bueno, ahí lo volvemos a regresar. A ver, no, esto no es bíblico. ¿Sí? Pero hay quien tiene dormidos los sentidos y lo escucha y lo vuelve a escuchar. ¿Sí? Por eso tengan cuidado, hermanos, en qué puesto están comiendo, en qué negocio están comiendo. Probablemente estén comiendo comida sana o probablemente estén comiendo solo la grasa. ¿Cuál fue el propósito? ¿O cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál fue el propósito de que Pablo le escribiera a la iglesia de Éfeso?
El propósito fue de que les diera buenas nuevas. Ya son comprados, va a haber una redención total, son predestinados, etc. Pero tenía que seguir Pablo diciéndoles más cosas. Y el propósito de esto era que no llegaran a ser engañados. ¿Sí? Que no llegaran a ser engañados. Y vámonos al versículos 15 al 23, hermanos. Vamos a leer nada más del 18. Voy a leer un poquito casi al final. Dice, alumbrando los ojos del entendimiento, y ya después dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y casi al final del 22 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las iglesias. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de estar enseñando a la iglesia? Conocer a Dios y afirmarlo, que haya revelación, crecimiento, que no sean confundidos. Que cuando alguien les hable algo no bíblico, puedan inmediatamente entenderlo. ¿Qué dice Oseas? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo de ahorita está pereciendo. Oía yo a una mujer que dice que hay muchos católicos que tienen revelación y que probablemente son hay salvos en la iglesia católica. ¿Ustedes qué creen? Ni un católico puede ser salvo, porque el único Cristo que reciben es una hostia. No es el Cristo verdadero, es el Cristo de mentiras. Pero hay muchos en iglesias cristianas que han entregado verdaderamente su vida al Cristo que les han predicado, pero no tienen conocimiento. ¿Sí? No hay conocimiento y están pereciendo. Acuérdense que unos están enfermos, ¿sí? Otros están débiles y otros duermen. Hay muchos que no han podido hacer nada para la obra de Dios porque no ha habido quien los guíe. El propósito que Pablo daba en este momento era para que tuvieran entendimiento de la grandeza de aquel que a Cristo resucitó. Voy a hacerles una pregunta capciosa. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Sí fue Dios, pero vamos a poner bien atención. Dice en el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. No está hablando del Padre. Está hablando que el Padre, con una grandeza, hizo que su Hijo resucitara. No está hablando del Padre como primera persona. Del Padre está hablando como tercera persona. Dice, por la fuerza que Dios dio a sus hijos, y también esa fuerza que operó para que resucitara a Cristo de los muertos. ¿Sí dice así o le estoy inventando? ¿Sí? Está hablando de lo que hizo Dios y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de Dios del poder de su fuerza. ¿Quién es el que opera en los hijos de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que opera en nosotros, es el
nos da conocimiento. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos da la revelación. ¿Sí estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito? El propósito de la carta a los Efesios era que nosotros también entendiéramos que necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Así es, sí. Nos urge el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que muchos son engañados, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo, no tienen el completo entendimiento del Espíritu Santo. Viene un espiritito chiquito, un espíritu de maldad, y te desvía y le haces caso. ¿Por qué? Porque estás débil, porque no tienes el poder del Espíritu Santo de Dios. No está el conocimiento. ¿Sí? Ese fue el propósito. Por eso es que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Por eso es que el pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento. Muchos dicen haber recibido a Cristo porque hicieron una oración. ¿Y cómo están sus frutos? Ni siquiera saben qué recibieron. Ah, no, ya no me comí la hostia así, pero no recibiste a Cristo. Recibiste todo menos el Espíritu Santo de Dios. Está sellado por todo menos por el Espíritu Santo de Dios. Vamos al versículo 17 y 18. Amén. Amén. Para que el Dios, ya está hablando de Dios, fíjense bien, ya, ahora sí vamos a ver de qué estaba hablando en los versículos de adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿os dé qué? Espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de quién. de Él. ¿De quién? De Dios. De Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener revelación? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener sabiduría y conocimiento? A través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo ahora sí? O sea, aquí nos lo aclara, ¿sí? Pero como lo leemos de corridito, damos por hecho que era de Dios. Y no, aquí nos está hablando de otra cosa muy diferente. Nos está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y después dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? La redención total. La redención total. ¿Y cuál es la herencia? Vivir en su morada. Estar en su presencia. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la herencia? Echen hacia atrás el cassette un poquito. ¿Tenemos una herencia? Las arras. ¿Y cuáles fueron? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la esperanza que los ha llamado? Redención, perdón, salvación. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? El Espíritu Santo, hermanos. Está hablando del Espíritu Santo, porque ya después adelante dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Sí? Él nos dejó apartados. Hermanos, ¿peleamos para la victoria? Otra pregunta capciosa. ¿Estamos peleando para la victoria? ¿O estamos peleando ya en la victoria? Peleamos en la victoria. ¿Sí? No peleamos para ver si ganamos, peleamos porque ya ganamos. ¿Sí? Ya ganamos, hermanos, ya estamos del lado del ganador, del lado del triunfador. Ya no estamos esperando a ver si ganamos.
Ya no estamos dando golpes en el aire, dice la palabra de Dios, sino ya vamos a la segura. Amén. ¿Sí? Bien. Entonces aquí nos habla en el versículo 17, dice: os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo vamos a lograr tener el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él? Por medio de la palabra, alumbrando nuestros ojos del entendimiento. Sabiduría en el griego es Sofía. Así que si conocen a una Sofía, se supone que es muy sabia. Se supone. Y revelación en el griego es Apocalipsis. Apocalipsis. Por eso es Apocalipsis, significa revelación. ¿Sí? Bien. Sabiduría y revelación no deben ser interpretadas como elementos místicos, porque la fuente divina de ellas dos es el Espíritu Santo. Las verdades espirituales deben discernirse espiritualmente. Esto solo viene del Espíritu. Él fue quien escribió la palabra. Él es el único que puede enseñarnos lo que ella dice y Él es el único que puede guiarnos al Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo es el único que nos puede revelar. Nadie más, hermanos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no hay revelación, no hay entendimiento, no hay luz, solo hay oscuridad, solo hay somnolencia. No entendemos. Y por eso cuando nos hablan de la palabra de Dios, no la entendemos, no la discernimos, nos confunde, se nos hace difícil, se nos hace complicada. Es que yo no puedo dejar esto, es que yo no puedo hacer aquello, porque no tengo el Espíritu Santo de Dios y no hay revelación. Pablo dice que ora para que los destinatarios de su carta reciban espíritu de sabiduría y revelación. Cuando nosotros recibimos el espíritu de revelación, hermanos, y sabiduría, es como si nos quitaran una venda de los ojos. Leemos las escrituras y no la entendemos. Nos dicen lo que es bueno y lo que es malo y no lo entendemos. Nos hablan, la palabra de Dios nos habla primeramente a través del Espíritu Santo de Dios, pero nos habla a través de los siervos, a través de los hijos de Dios, a través hasta de un burro, a través de un caballo, a través de todo, de toda la creación, dice en Romanos capítulo 1, y no lo discernimos si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. No hay conocimiento, no hay entendimiento, no hay revelación. Si nos vamos a lo contrario, para nosotros, ¿qué sería revelación? Escuchábamos la otra vez a una persona que dijo: no, de veras, si hay revelación. Peleé con una persona y le dije: sí hay infierno. Era testigo de Jehová. Dice: ¿y saben qué? Sí existe el infierno, porque en mi iglesia predicaron que 7 jóvenes bajaron al infierno y vieron al Papa y vieron a Michael Jackson. Hasta la Madre Teresa de Calcuta estaba ahí. ¿Y qué creen que pasa? La gente lo cree. Otros dicen: no, es que fui al cielo y Dios me habló y me reveló y vi las calles de oro. Y se la creen. Y se la creen. ¿Por qué? Porque no hay revelación. ¿Cuántos de ustedes lo creyeron? ¿Cuántos de ustedes creyeron a todas esas mentiras, hermanos?
¿Cuántos de ustedes creyeron que, ay no, el Espíritu de Dios me habló y me profetizó que tu vida va a ser bendecida, y que tu vida va a ser aquí, y que tu vida va a ser aquello, y puras cosas de grandeza, pura motivación? Porque si les dicen, vas a sufrir, vas a ser vituperado, va a haber tribulación, te va a dejar de hablar tu mamá, tus hijos, tus hermanos, tus tíos. No, yo no voy a la iglesia. ¿Yo para qué quiero a Cristo? Y vas a tener que dejar el pecado, y vas a tener que dejar lo que te gusta, y vas a tener que dejar esto, y vas a tener que dejar... No, yo no voy. ¿Sí? De verdad, hermanos. Y le creen a esos profetas. Ahorita con lo del Halloween, me metí a buscar los pósters del Halloween, y hay uno donde dice, los cristianos sí festejamos Halloween. Me puse a leer, lógico. Dice, así como Satanás del nacimiento de Jesús lo hizo pagano, ahora nosotros le revertimos a Satanás. Y así como su fiesta, que es satánica, la estamos convirtiendo en cristiana. Así que hacemos fiesta de disfraces, damos dulces, nos divertimos y tenemos comunión entre todos los hermanos cristianos. Háganme el favor. Está eso publicado en las imágenes del Facebook. Digo, perdón, las imágenes del Halloween. ¿De verdad? Los cristianos sí festejan Halloween. Entre esos, pues también ya hemos oído de Jesús Adrián Romero y muchos más. Hermanos, el pueblo de Dios está pereciendo. El pueblo de Dios está yendo, bueno, más bien no el pueblo de Dios, los que se dicen pueblo de Dios se están yendo al infierno. Satanás está llevándose a carretadas a muchos que se dicen cristianos. A muchos, hermanos. Sabiduría y revelación. No es sabiduría y revelación del mundo. La revelación ya está escrita y completa, hermanos. La revelación son los 66 libros de las Escrituras. No hay más, no hay que quitarle, no hay que ponerle. La sabiduría está en esos 66 libros. No hay de que yo fui al infierno, no hay de que yo fui al Hades, no hay de que yo fui al cielo, no hay de que fui al purgatorio, no, nada, hermanos. Ya no podemos agregarle más. Pero la gente lo cree. No levanten la mano, pero ¿cuántos compraron el CD de los 7 hermanitos que fueron al infierno? ¿O cuántos compraron libros de La Escalera del Éxito? ¿O cuántos Libérate de las Maldiciones Generacionales? ¿O cuántos Cómo lograr ser próspero en medio de la adversidad? Y no sé qué tanto más. Y se abarrotan comprando los libros y hasta que se los firme Cash Luna. Firmados tienen más poder y más unción. De veras, hermanos, yo lo vi como gente formada esperando a que el pastor o el predicador o el apóstol les firmara su libro. Ok, me quiero tomar una foto con un pastor, con un hermano, está bien, no es malo tener el recuerdo, pero ya cuando lo empiezas a ver hasta allá arriba, como el ídolo del momento, ahí es donde estamos equivocados, hermanos. Si no hay revelación verdadera, estás en oscuridad. Pablo y nosotros debemos seguir orando para que los hijos de Dios tengamos revelación y conocimiento y no oscuridad y falso conocimiento. Debemos orar por sabiduría. Debemos orar por conocimiento. Debemos orar por decir, Espíritu Santo, quiero conocerte más. Versículo 18, ya para terminar. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y ahora sí ya quedó bien claro, ¿verdad, hermanos? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, la promesa de la herencia. Jesucristo dijo, y recibiréis poder, y recibiréis el Espíritu Santo. Dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. ¿Sí? Toda la revelación, toda la sabiduría es a través del Espíritu Santo de Dios, hermanos. No es a través del pastor, no es a través del profeta, no es a través del apóstol. Ellos, si son verdaderamente hijos de Dios, son el conducto para guiarnos al Espíritu Santo de Dios. Pero toda la revelación es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que no necesitamos más maestros, no necesitamos quien nos enseñe más. Si el que nos está enseñando conforme al Espíritu Santo de Dios, ahí está la revelación total. No necesitamos más. Pero cuando empiezo a predicarles la pseudo predicación que hice ahorita, ¿qué sucede? El Espíritu Santo de Dios nos lleva a toda verdad. Y nos revela, no, espérese, pastor, ¿qué nos está enseñando? Eso no dice la Biblia. ¿Sí? Esa es la ventaja que tenemos, que el Espíritu Santo de Dios nos da la revelación. Al contrario de los incrédulos, quienes tienen el corazón entenebrecido, el impartir luz es el primer efecto del Espíritu en la nueva creación. ¿Cuántos de ustedes, cuando se entregaron a Cristo, cuando le entregan su vida, como que empieza a ver una luz? Como que le empiezan a entender a las Escrituras. ¿Sí? Así que como que se enciende la luz en medio de la oscuridad. Y lees las Escrituras y dices, sí es cierto, esto yo no lo había entendido así. Oye, de veras, mira, aquí Dios está hablando de esto. Y a mí me habían dicho que era de esto aquello, o de esto otro. Siempre como que empezamos a tener más luz. ¿Sí? Como que nuestro foco, después de que era de 0 watts, empieza a ser de 10, de 15, de 25, de 50, de 60, de 200, de 300 watts, como que empieza a alumbrar más y más y más y más. ¿Sí es así, hermanos? ¿O cada vez se les está apagando el foco? Apaguen la luz. Aquellos que se les está apagando su foquito es porque estaban en el tercer punto del sembrador. Nada más recibieron la palabra así por amor, por emoción, pero no hubo una conversión. Por eso sienten como que se va apagando. No el foco, sino el Espíritu Santo de Dios. Se va apagando. Oye, pero si yo antes alababa a Dios, antes cantaba, antes aplaudía, antes me gozaba, y ahora estoy sintiendo como que me estoy apagando. ¿Qué pasa? Porque no tienes el Espíritu Santo de Dios. Fue nada más una encendida, así, un flamazo, un flashazo, pero no una conversión. Porque el Espíritu de Dios no se apaga. Aquellos que estamos constantes. Se muere, se apaga el Espíritu de Dios para aquellos que se van olvidando. No es que se les vaya el Espíritu Santo de Dios. Ayer hablaba yo con una persona y le decía yo, tomé una moneda y la puse en la mesa y le puse varias cosas arriba. Y le dije, si yo te dijera que abajo de ahí tengo una moneda de 10 pesos, era de a peso. Digo, si yo te digo que tengo una moneda de 10 pesos abajo, ¿qué tienes que hacer? ¿Creerme? Dice, no, pues ir quitando todo. ¿Sí? Y ya, lo empezamos a quitar y le dije, ya ves, no era de a 10 pesos, era de 1 peso. Es lo mismo con el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Se olvidan de orar, se olvidan de alabar, se olvidan de leer, se olvidan de congregarse, se van olvidando y olvidando y olvidando. El Espíritu Santo de Dios ahí está.
pero está apagado por causa de tus muchas ocupaciones, como Marta. Marta estaba con Cristo, sí, pero andaba en todo, menos en la comunión con el Señor. Menos en la comunión con el Señor. El trabajo, la escuela, los niños, el perro, el gato. Tengo que hacer tantas y tantas cosas que no tengo tiempo para Dios. Ah, pero quiero revelación. Señor, dame revelación, dame entendimiento. Señor, ya deja de andar para acá y para allá. Sé como María. Quédate un rato quieto y yo te voy a ir ministrando. Pero incluso vienen aquí a la iglesia y se están durmiendo, o están pensando en los frijoles, o están pensando en el trabajo, están pensando en las deudas, están pensando en el novio, para aquellos que todavía no se convierten, están pensando en todo, menos en lo que Dios está hablando. Y cuando me paro allá y les digo, ¿de qué se trató la prédica? No saben. No sé. O salen allá, no, ahora sí, la predicación estuvo tremenda. ¿Y de qué se trató? No sé, pero estuvo tremenda. Mucha unción. ¿Pero de qué se trató? No me acuerdo, pero de veras, no, yo salí bendecido. ¿Y por qué saliste bendecido? No sé, pero no, yo me siento. Y al ratito ya los ves otra vez. Acabados. Decían en los grupos de cuarto y quinto paso, ven por tu pastillita. Así hacen muchos cristianos. Vienen según por su pastillita. Y se salen y siguen en las tinieblas. Entonces, hermanos, ¿estamos luchando por la victoria? No. Estamos luchando en la victoria. Amén. Así que tu buen testimonio no es porque has estudiado mucho, ni porque vienes a la congregación todos los días de reunión. Los espíritus del mal también están presentes. Aquí vienen, ahorita están aquí. ¿Sí lo creen? Sí. Y no por eso ya están en la luz. Satanás tiene todo el conocimiento de las Escrituras. Tu testimonio, tu sabiduría, tu conocimiento, tu amor, tu esperanza y fe, esa fe que tú tienes, es porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti. No es por tus buenas calificaciones. No es porque lees mucho la Biblia. Es simplemente y únicamente por la pura misericordia de Dios. ¿Estamos en victoria, hermanos? Amén. ¿Sí? Sí, amén. ¿Seguros? Amén. Hoy no vamos a cantar así como que, danos, Señor, de tu victoria, sino vamos a decir, gracias, Señor, por tu victoria. Pónganse de pie, hermanos.